¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, el día de hoy sobre los temas laborales que son la temática principal en nuestra primera cápsula de esta noche. Les recuerdo que a las 21:30 tenemos entrevistas sobre el Poder Judicial con candidatos y candidatas a diferentes puestos. No se la pierdan. Tenemos una serie ya de varias entrevistas para que ustedes escuchen a los candidatos y candidatas y de esa forma vayan conociéndolos en sus diferentes facetas y diferentes niveles. Bien, ¿cuál es la historia? ¿Cómo comenzamos con esta nota? A ver, hoy obviamente es 1 de mayo, Día del Trabajo, y en esta fecha, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal hasta alcanzar las 40 horas en México. De acuerdo con el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, este histórico cambio se estará llevando a cabo mediante un proceso de diálogo social, ¿no? Incluso por la tarde, la presidenta se reunió de manera privada con dirigentes sindicales para dialogar sobre las condiciones laborales en el país, mientras que en el centro de la capital se realizó la marcha de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo la reducción de la jornada laboral en México? De acuerdo con Marat Bolaños, por instrucciones de la presidenta, iniciará la reducción de la jornada laboral en el país de forma paulatina y gradual. Reduciremos de manera gradual hasta llegar a más tardar en enero del 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así una demanda histórica del pueblo de México que fue asumida desde el inicio por la presidenta Sheinbaum como un compromiso, el número 60, para así avanzar en el segundo piso de la transformación. Y escucharemos a los trabajadores, a las trabajadoras, así como a las patronas y patrones, y de esta manera se establecerá una serie de acuerdos que permitirán establecer un nuevo panorama laboral que hoy seguro traerá bienestar para todas y para todos. El secretario del Trabajo explicó que entre el 2 de junio y el 7 de julio se vayan a cabo los foros para llegar de forma paulatina a las 40 horas laborales a la semana en lugar de 48. Señala que todo esto es instrucción directa de la doctora Claudia Sheinbaum y que el objetivo primordial es construir un modelo justo, eficaz, para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México. Em, a ver, hay algo positivo, hay algo negativo y hay algo que nos lleva al análisis y algo que nos lleva a la opinión, por supuesto, y pidiéndole la suya, que nos diga ustedes qué piensan, ¿no? De esta decisión que se ha tomado. ¿Es correcta? ¿Es insuficiente? ¿Tendría que haber sido más rápido? ¿Es lo que hay y hay que llevarlo a cabo? Este, ¿Qué evidencia? ¿Qué no evidencia? En fin. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo, sin duda alguna, es que finalmente se toca este tema, se profundiza en el mismo y se le pone fecha. Hay que recordar que en el Poder Legislativo, particularmente el grupo de Real y de Pedro Aces, literalmente habían congelado esta iniciativa. La habían dejado ahí, incluso Monreal, de manera medio socarrona, había dado algunas fechas completamente impensables para su aprobación después de las exigencias que se habían venido dando por diferentes sectores. Pedro Aces había manifestado en alguna oportunidad también en contra de la misma, siguiendo el rol, siguiendo la tesitura de empresarios como Ricardo Salinas Pliego o Carlos Slim, quienes son los más emblemáticos, pero realmente la molestia partió también de las cámaras, es decir, de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, en fin, también había partido literalmente de los varones y baronesas del dinero, quienes en general no ven con buenos ojos esta disminución. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque empoderas al trabajador. Durante la elección pasada, en 2024, se presentó un fenómeno que me parece que no debe de ser desechado y sí debe de ser fomentado y sobre todo profundizado, que es el voto obrero. Por primera vez vimos en mucho tiempo, de manera libre, por eso digo que por primera vez, cómo los obreros salieron a votar a favor de un proyecto de nación porque les conviene ese proyecto de nación, porque ese proyecto de nación de una u otra manera les trajo beneficios a su vida, principalmente con el tema del salario mínimo, con el aumento al mismo. Y entonces ahí eso es lo que hablamos, el voto obrero. Si el voto obrero continúa empoderándose, si el voto obrero continúa fomentándose, es decir, si los gobiernos continúan respaldando al trabajador,
continúan dándole su lugar al trabajador, rescatando la imagen del trabajador y recuperando los derechos de los trabajadores, porque no son dádivas, no son favores, son derechos de los trabajadores, sin duda alguna podremos hablar de que Morena tendrá un respaldo abrumador en el 2030. Eso me queda claro y probablemente incluso en el siguiente sexenio. En alguna ocasión me decía Roberto Morris, analista, excelente analista, eh, que que esto era parte esencial, que esto era parte esencial entenderlo. No, la relación entre López Obrador y los obreros fue muy especial, al tal grado que ellos se sentían respaldados o protegidos precisamente por el político tabasqueño, aun y cuando Andrés Manuel, como él mismo lo reconoció, se quedó corto en cuanto a las reformas que quería hacer en materia laboral por la dinámica electoral, por la dinámica política, porque hubo otros pendientes que se le presentaron, ¿no? Y que a final de cuentas, pues era de las tareas que dejaba para la doctora Claudia Sheinbaum, no como una cuestión de ordenanza, sino simplemente de una continuidad de una política laboral. Con la doctora Sheinbaum comenzó este debate. ¿Por qué? Porque de inmediato hubo empresarios quienes levantaron la voz. Carlos Slim, quien es un hombre muy cercano a la 4T, y quien dijo que no era aceptable, que no era aceptable, que no era correcto y que por lo tanto él consideraba que era un error y que no tenía por qué llevarse a cabo. Incluso hizo una contraoferta que ya había manejado antes, este, de que fueran 4 días a la semana de trabajo y 3 de descanso, ¿no? Con jornadas mucho más amplias en el horario. Una propuesta que solamente evidencia el espíritu caciquil de Carlos Slim, que parece que no se da cuenta los traslados que debe de hacer una persona para llegar a un lugar de trabajo y lo castigado que está el salario y las prestaciones de los mismos para poder afrontar una situación de esa naturaleza, que puede parecerte muy entretenido descansar 3 días, pero si en lugar de 8 horas te van a poner a trabajar 12 más las que te tardas en trasladarte, pues en realidad los días libres se convierten solamente en ciertos días de remanso para volver a agarrar pila para la otra jornada que sería brutal. No, esa no es la solución. La solución es ir disminuyendo las horas de trabajo. Y no porque uno sea flojo ni mucho menos, ya lo explicábamos en otra ocasión. En realidad en México se da mucho la hora nalga, perdón por la expresión tan coloquial, pero es así. ¿Por qué? Porque en muchos empleos, en muchos trabajos, se mantiene al empleado, a la empleada, en una situación en la cual ni siquiera se le saca el mayor provecho de su estadía en alguna oficina o en algún establecimiento o algo por el estilo. ¿No? Entonces, es ahí donde se tiene que empezar a ver cuántas horas realmente eres productivo en un trabajo y cuántas horas sobre todo, y esto hay que dejarlo muy en claro, se debe de trabajar uno, porque uno no debe de vivir para trabajar. Eso es un hecho, es algo que de repente nos cuesta mucho trabajo entender, sobre todo aquellos que crecimos con esas ideas y conceptos en donde te decían ponte la camiseta y trabaja mucho más duro y más duro y más duro y más duro. Y las empresas pues jamás se muestran conciliadores contigo, ni te recompensan, ni mucho menos, ¿no? Te explotan literalmente con una sonrisa y con un discurso totalmente meritocrático. Ahora, por ese lado es positivo que finalmente se ha dicho, ¿sabes qué? La jornada de las 40 horas va. Las voces que han criticado la postura que dicen, sí, está bien que vaya, pero es demasiado tiempo. Estamos hablando de prácticamente todo el sexenio, ¿no? Para lograr completar esa disminución laboral y el gobierno federal no tendría que negociar con líderes sindicales ni tampoco con empresarios cambios en beneficio de los trabajadores porque da la impresión de que se les está pidiendo permiso. Y es cierto en el sentido, y ahorita me explico para que no me mate, me refiero que desde una óptica de una izquierda antisistema, de una izquierda mucho más ideológica incluso, y tiene razón, es decir, bueno, no le pidas nada al empresario, ¿no? Eso es un hecho. El problema son las aristas que hay en esa problemática. Y ahí me refiero al poder que tienen los empresarios, al poder económico como tal, que en este momento no te puedes pelear con ellos por el aspecto económico de Donald Trump. Por lo tanto, tienes que llegar a acuerdos con este grupo de poder, con este grupo que de una u otra manera ellos también saben perfectamente que las cosas van a cambiar, tienen que cambiar, pero que se resisten a ello
y que tienes que irlos manejando y moldeando de tal forma que no te lleve a una confrontación que pueda traer consecuencias para todos y sobre todo que te pueda frenar realmente el proceso que tú tienes de transformación. Insisto, por supuesto que los empresarios juegan la carta del momento que vive México, ante la necesidad de una unidad, ante la necesidad de las inversiones, ante la necesidad precisamente de su participación activa, pues obviamente ellos plantean ciertas condiciones y no me parece extraño, ¿no? Decirlo de esta manera, depende qué tipo de condiciones y depende qué tanto acepte el gobierno de nuestro país, porque de eso se trata. El gobierno de nuestro país está en una posición mucho más ventajosa para negociar con el poder económico, en una posición mucho más ventajosa para no permitir abusos de ese poder económico y en una posición en la cual puedes llegar a ciertos acuerdos, pero que no signifiquen retrocesos para la vida laboral y mucho menos que signifiquen este, que estás declinando en avances y en potestades, porque eso tarde que temprano te va a traer una consecuencia. Yo se los he dicho en otras ocasiones, a mí me parece que en muchos sentidos esa ha sido la postura de la 4T, en algunos casos cuestionada, en otros respaldada, pero en lo personal creo que es una posición de la 4T que busca llegar a acuerdos con un poder que sabe perfectamente que puede dañarlo, que sabe perfectamente que puede bloquear, que sabe perfectamente que puede generarle climas adversos en momentos en los cuales la mira está en un enemigo mucho mayor que es precisamente Donald Trump. Desde mi punto de vista, por supuesto, yo estoy convencido, se los he dicho en otras ocasiones, que la jornada de las 40 horas se tiene que aprobar y se tiene que aprobar lo más pronto posible. Tiene que ser una realidad lo más pronto posible, particularmente por lo que representa y por lo que simboliza. Ahí está ya el ofrecimiento por parte del gobierno federal de decir se va a hacer, pero va a ser paulatino, vamos a empezar con foros y esos foros nos van a llevar precisamente a consolidar estos cambios. Es importante siempre y cuando, como les decía, con torno a la reforma de telecomunicaciones, que los foros sean para llegar a un acuerdo, para decir cómo van a ser las cosas, es decir, que el Estado mantenga esa regulación, que el Estado mantenga ese control, que el Estado mantenga la directriz de la negociación, no que sean los empresarios los que te impongan condiciones o los que manipulen la situación en su propio beneficio, porque de eso obviamente la mayoría de los mexicanos y mexicanas ya está harta. Yo estoy convencido que la doctora Sheinbaum tiene la capacidad suficiente y la fortaleza suficiente para llevar a buen puerto esta, esta negociación y sobre todo poder avanzar en las diferentes articulaciones, en las diferentes aristas, en medio de estos diferentes panoramas, porque sin duda, y se los decía por la tarde, por la mañana, la lucha obrera es una lucha de clases y eso es lo que tenemos que debemos de tener muy en cuenta, porque durante muchos años nos quitaron también ese concepto, la lucha, la conciencia de clase, el entender que todos somos obreros, el entender que todos somos parte precisamente de una clase explotada de una u otra manera. Incluso los que ganan grandes cantidades de dinero, tan solo basta ver cuánto tiempo le dedican a su empleo. Es decir, puedes ganar mucho dinero y justificarte diciendo, bueno, me estoy matando por un salario, pero vale la pena porque me pagan bien. Nunca vale la pena, en realidad, insisto, vivir para trabajar y de eso de repente uno se da cuenta muy tarde, pero la realidad es que no es nada ni satisfactorio ni saludable, ni tampoco es justo, porque aparte de todo es resultado de una política laboral totalmente esclavista y totalmente beneficiaria, que beneficia a los empresarios, no al trabajador, porque el trabajador ha sido maltratado durante los últimos 50 años, tanto en sus derechos laborales como en su salario, como en el trato que se les da, como en la forma como se les despide, como en la forma en cómo se les contrata. El trabajador ha sido verdaderamente una, una figura que es indispensable, que es esencial para el trabajo y que sin embargo se le da un trato de limosnero, como si tuvieras que estar agradecido porque un empresario te da trabajo, cuando el empresario recibe una ganancia enorme por tu trabajo. O sea, el empresario no da su dinero y no gana. Con tu trabajo el empresario gana muchísimo dinero, por lo tanto, perdón, pero no nos hace ningún favor a los trabajadores. Los empresarios no nos hacen ningún favor al dar un empleo. Los empresarios no son los héroes de la película como ellos han querido vender durante muchos años. Los empresarios también dependen del trabajador.
Nada de que "Ay, se va este y tengo otros 15 más enfrente". Esa es una salida verdaderamente tramposa, irresponsable y sobre todo caciquil de aquellos empresarios, y me estoy refiriendo a los empresarios grandotes, que se expresen de esa forma. Y ya en otras oportunidades lo hemos hablado. Trabajar es una tortura, punto. Sobre todo cuando no lo haces, no sobre todo, cuando no lo haces en algo que te gusta, en algo que estudiaste. Hacerlo en un sistema como en el que vivimos, un sistema económico que es el que rige todo el mundo, lo hace aún más grave, lo hace aún más doloroso por las inequidades que existen, por las agresiones que existen, por las desventajas que existen. El mundo está envuelto en crisis, en guerras, en emergencias de todo tipo, y por eso hace que medidas como la reducción de la jornada laboral sean urgentes, sean necesarias, sean indispensables, porque el campo progresista, el campo de la gente corriente, lleva demasiados años a la defensiva, parando los golpes de una derecha desatada, enfurecida, crecida. Es decir, se necesitan victorias, necesitan situaciones y medidas que realmente lleven al trabajador a una posición mucho más ventajosa, y hay que reducir la jornada laboral. ¿Por qué? Porque es justo, simplemente es justo y es necesario. Así. Y no hay ninguna pérdida para los grandes empresarios, y no tiene por qué haber despidos, y no tiene por qué haber disminución de salarios. Puedo entender que haya foros y discusiones y demás con los pequeños y medianos empresarios. Estoy completamente de acuerdo que ellos es un tratamiento diferente el que se les tiene que dar. Pero lo cierto es que ya basta de ver la vida pasar ante nuestros ojos para que unos pocos se enriquezcan. Porque insisto en lo que ha dicho el señor Ricardo Landero, gran analista, todos ganan con el salario del trabajador menos el trabajador. Todos se enriquecen con ese salario menos él, ¿no? Pero además de todo, también hay que hacerlo para empujar, ¿no? Hacia una vida mejor. Así de sencillo. Y habrá gente que nos diga, es que eso es de flojera. No, no son flojos, no, uno no es flojo, ni mucho menos. Simplemente tenemos que empezar a exigir el tener una vida propia, el tener un espacio para estar con nuestros seres queridos. Ese es ese es un hecho. Se los decía el otro día, su servidor ha tenido la enorme bendición, gracias a mis padres, que me provieron de una carrera, y gracias al trabajo que uno ha hecho, de trabajar toda la vida en lo que me gusta. Esa es la realidad de las cosas. Pero también sé que yo no soy la generalidad. Yo no soy, yo más bien dicho, soy la excepción, no la regla, cuando tendría que ser la regla. Y sin embargo no pasa. Entonces, si no estás en un lugar de trabajo en donde estés cómodo, contento, por lo menos no tienes que estar dejando tu vida en el mismo. Por citarle un caso, simple y llanamente, ¿no? Cuando uno dice abajo el trabajo, no se refiere, a no querer trabajar, se refiere a no querer estar en condiciones de explotación, a no estar en condiciones de desventaja, ¿no? Y que estos cambios sean una puerta de entrada para una transformación social que sin duda alguna se requiere y se debe y se seguirá requiriendo. Y como le decía en otra ocasión, trabajar, la RAE en su segunda acepción define trabajar como tener una ocupación remunerada en una empresa o una institución. Pero el término, fíjese lo que son las cosas, proviene de tripalium, un instrumento de tortura compuesto de tres maderas. Y es que efectivamente, insisto, a nadie escapa a estas alturas que el trabajo en un sistema como el que hay en el mundo, que es el que rige todavía muchas formas de actuar de estas empresas, es definitivamente una tortura. Una tortura porque nos obliga a desempeñar tareas más o menos desagradables a cambio de un dinero con el cual buscas costear tus derechos básicos como la vivienda, la comida, la ropa, y de repente no te alcanza ni para eso. Es una tortura porque nos arranca lo que generamos con nuestras manos para que unos pocos se enriquezcan. Es una tortura porque nos roba tiempo de ocio, de disfrute, ya sea junto a nuestros seres queridos o en solitario. Y es una tortura porque el trabajo también enferma, el trabajo también mata. Basta ver los casos de estrés que se han generado a raíz precisamente de las condiciones laborales, y el estrés a que te lleva a problemas cardíacos, problemas de presión, problemas de depresión, problemas de obesidad, en fin. Entonces, por eso es precisamente una tortura. No se trata de echar la flojera ni mucho menos. Se trata de vivir de manera adecuada y de una manera justa y digna en todos los aspectos. Porque a final de cuentas le digo algo, y esto me parece que es clave. El movimiento obrero mundial cada 1 de mayo le recuerda a la humanidad que la clase trabajadora sí existe,
que es la inmensa mayoría de una población explotada, oprimida, excluida, que con su trabajo formal, informal o creativo produce la riqueza colectiva que termina siendo apropiada por menos del 1% de familias que inmoralmente son dueñas del 80% de la riqueza del planeta y son acatadas por los gremios locales que manipulan a trabajadores, que especulan con los bienes destinados a satisfacer derechos, que controlan muchas veces y en muchos lados el poder político. Son los capitalistas, los dueños del planeta, los principales responsables de todas, absolutamente de todas las crisis y de todas las tragedias. Hablo de la guerra, hablo del hambre, hablo de la miseria, hablo de la nueva esclavitud que supera la cifra de 75 millones de personas. La clase trabajadora cada 1 de mayo le recuerda a la humanidad que no es una ficción, que no es un concepto en desuso, ni una palabra vacía. Está presente en todas, absolutamente en todas las actividades humanas y se hace visible políticamente cada vez que ejercita su fuerza de poder popular. Y entre las relaciones antagónicas con el poder instituido por sistemas de privilegios de la clase elitista, dispuesta a hacer lo que sea para negarle su existencia política, pues mantener la dominación y eliminar su poderosa capacidad como clase forma una parte determinante. Por eso, como le hemos dicho, sí, la morfología del trabajo con cada era ha cambiado, los modos de relación entre capital y trabajo, pero la esencia de la explotación es la misma. Y aunque emerjan visiones orientadas a presentarse el derecho al trabajo como una libertad personal ajena a la explotación o señalar que la riqueza se debe a las máquinas, pues la situación está en punto de análisis. La plusvalía es en todas las formas de trabajo y relación laboral el oro que enriquece a quién, al dueño del capital. Eso es lo injusto que se debe de cambiar. Porque aunque ofrezcan mejores condiciones de sobrevivencia, lo cierto es que nunca llegan a ser lo digno que tienen que ser. El derecho al trabajo mantiene activa su naturaleza de lucha social en resistencia contra la opresión y explotación y denuncia la apropiación inmoral, ilegítima y completamente ilegal del esfuerzo del trabajador por parte del dueño del capital. Es una buena noticia que se haya planeado ya, que se haya aprobado, que se busque ya la jornada de las 40 horas oficialmente, que haya ya un calendario, que haya ya foros y todo eso. ¿Es una buena noticia? Sí, sin duda alguna. No hay que cejar, hay que seguir adelante y habrá personas que con justa razón digan, es insuficiente, tendría que haber sido antes. Ajá. Pero por otro lado habrá gente que diga, pero ya está ahí precisamente. Lo cierto es que no podemos cejar en la exigencia y en el empeño y en el respaldo al gobierno cuando lleva a cabo acciones precisamente a favor del trabajador. Eso es lo que el voto obrero tiene que mostrar en muchas ocasiones, respaldar al gobierno cuando el gobierno asume su posición de Estado para buscar mejores condiciones y respaldarlo para que puedan negociar y enfrentar a los caciques económicos. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Nos vemos al ratito.